Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Faltaban trozos de carne en su cuerpo. Su uniforme de sirvienta estaba manchado de sangre y sus ojos tenían el aspecto vidrioso de algo que operaba solo con las funciones mentales más primitivas. Detrás de ella, arrastraba un mayal con una cabeza de metal con púas que cavaba hendiduras en la tierra blanda. Fue un espectáculo aleccionador. Screer silbó y corrió hacia un árbol. Rápidamente nos levantamos del suelo y asumimos una formación de combate. La criatura gimió, un sonido sepulcral inquietante. ¿Cela Naiva es esa cosa? Pregunté. Doncella de batalla zombie no muerta, dijo Linley, sosteniendo su bastón hacia adelante con cautela. Los nigromantes los crean para que sean sus guardaespaldas personales y esclavos del placer. El zombie no muerto es redundante, dijo él. Puedes simplemente decir, doncella de batalla no muerta. ¿Pero por qué el uniforme de criada? Pregunté. ¿Por qué no darle alguna armadura o algo? Los nigromantes definitivamente tienen un cierto tipo, dijo MYRL, colocando su pipa con cuidado nuevamente en su túnica. Los chicos que tienen que reanimar a una mujer de entre los muertos solo para conseguir que una chica hable con ellos tienden a tener ideas poco realistas sobre cómo se visten las mujeres. Además, cuando no están custodiando el castillo o realizando sus otras tareas, generalmente se ponen a trabajar limpiando el lugar y preparando comidas para sus amos. Una existencia triste, de verdad. Este probablemente se alejó, dijo Bagabas. Pero eso no explica cómo pasó por las salas. Deberíamos, no lo sé, ayudarlo. Dije, pero mientras hacía la pregunta, la doncella de batalla no muerta giró su brazo hacia adelante con una velocidad sorprendente, enviando la bola de metal con púas directamente hacia nosotros. Todos saltamos del camino justo a tiempo, y la cabeza puntiaguda se estrelló contra una lápida justo detrás de nosotros, destruyendo la mitad en una explosión de polvo y piedra. La única manera de ayudarlo es sacarlo de su miseria, dijo Bagabas. Fue traído a este mundo con dos propósitos. Luchar y joder. ¿Polvo de plumas? Earl sugirió. Bastante cerca, dijo Bagabas. Imagínate estar atrapado en un cuerpo en descomposición con solo tus instintos más primarios y una vaga conciencia del dolor constante. La muerte será su único socorro. Luego lanzó un rayo sobre el demonio. Mientras el rayo caía a través de él, gemía hacia el cielo mientras las chispas salían volando de su cuerpo. Cuando terminó el espectáculo de luces, humeaba y estaba carbonizado, pero todavía estaba en pie. Bagabas lo golpeó de nuevo. Gritó, pero era casi como si el rayo estuviera ayudando a reanimar su carne o algo así. Como si los monstruos de Frankenstein fueran una criada o algo así. No creo que eso ayude, dijo MYRL, mientras la criada daba otro golpe, arrancando la cabeza de una estatua y casi arrancando la nuestra también. Para ser una chica zombie en decadencia, era sorprendentemente fuerte. ¿Tienes alguna idea mejor? Dijo Bagabas. Earl, ¿por qué no lo golpeas con una bola de fuego? MYRL sugirió esquivar otro swing. No quiero destruir el cementerio, dijo Earl. Aquí es donde descansan las personas. Despierta, Earl, Lily gritó mientras la criada le cargaba. El cementerio ya está siendo destruido. Linley logró lanzar su hechizo de aumento justo antes de que el mayal lo golpeara. La pelota puntiaguda se alojó en su costado con una salpicadura sangrienta y causó significativamente menos daño a su forma más grande y amortiguadora. No voy a profanar estas tumbas, dijo Earl. MYRL. Bagabas gritó. ¿Tienes un hechizo para esto? Esperaba desesperadamente que lo hiciera. No estaba tan entusiasmado con la perspectiva de tener que cortarle la cabeza a la niña con un Void Blade, incluso si eso significaba poner fin a su miseria. Lo estoy comprobando, dijo MYRL mientras cerraba los ojos y escaneaba su lista de hechizos de nivel 1. Linley, en su enorme forma, tiró de la cadena y la doncella no muerta salió volando hacia la cripta.
La gran losa de piedra que cubría la entrada se partió en dos al impactarla. Por un segundo, se sentó allí con la cabeza gacha, pero luego se levantó de nuevo con un chorrito de sangre oscura goteando por su frente y un brillo demoníaco en sus ojos. Dejó caer el mango de su mayal y sus ojos se fijaron en mí. Luego se movió más rápido de lo que jamás había visto moverse algo. Sus brazos la seguían mientras corría directamente hacia la muerte. Ella me golpeó con tanta fuerza que me golpeó en la espalda. Por un segundo, mientras yacía allí con la criada zombie sentada encima de mí, mirándome como un trozo de carne podrida, pensé que se veía bastante linda, en una especie de estado de decadencia y de no muerto. Entonces su globo ocular se cayó de su cavidad y aterrizó en mi cara con un asqueroso chapoteo antes de rodar hacia la hierba. Ella gritó e hizo como si fuera a morderme el cuello, antes de que él la derribara y la inmovilizara contra el suelo. Squae sobaba y escupía como loco desde la rama del árbol al que había trepado. La criada se retorció bajo el peso de Earl pero no pudo escapar. «Akum», él gritó. Regresé corriendo mientras MYRL levantaba su bastón. «Flecha de plata». Él llamó. El círculo de hechizos brillaba con un blanco sagrado y una flecha divina salió disparada, solo para encontrarse enterrada en el trasero de Earl. «¡Ay, qué carajo!», dijo, tratando de mirar por encima del hombro la herida. «MYRL, se supone que debes golpearla a ella, no a mí». «Lo siento», murmuró. «El objetivo de este hechizo no es tan bueno». Caminó hasta donde él la tenía inmovilizada contra el suelo. «Todos lo hicimos». Ella gritó y se retorció, pero cuando la miramos, algo más apareció, algún vestigio perdido de su antigua conciencia. Por un momento, su expresión cambió a una de profunda tristeza. Ella nos miró con el único ojo que le quedaba y pronunció una sola palabra. «Please». MYRL señaló su bastón a su cabeza a quemarropa mientras la parte zombie no muerta de ella tomaba el control y ella comenzó a gritar nuevamente. «Flecha de plata», dijo de nuevo. Esta vez, la flecha voló verdadera, incrustándose en la materia cerebral en descomposición de la criada reanimada. Con un último espasmo de sinapsis defectuosas, finalmente fue enterrada. «Chicos», dije. «C.E. El infierno». «Infiernos, muchacho», Linley corrigió mientras se reducía a su tamaño normal. «Hay más de uno de ellos aquí». La herida en su costado donde lo había golpeado el mayal todavía perdía sangre. «No hay un castillo de nigromantes para ligas», dijo Bagabas. «Al menos, ninguno que yo sepa. Esta pobre cosa debe haber estado vagando durante semanas. Por el estado de su uniforme, tampoco fuimos sus primeras víctimas», dijo MYRL. «¿Qué hacemos con su cuerpo?», pregunté. «Quémalo», dijo Bagabas. «Pero en algún lugar lejos de aquí». Se arrodilló y recogió su cadáver con sorprendente cuidado. Luego desapareció en su inventario. MYRL levantó el ojo e hizo lo mismo. Él me vio observándolo. «Tenemos que quemarlo también». No quisiera que algún fragmento de su conciencia existiera como un globo ocular en descomposición. Habla del infierno. Nos dirigimos en una sombría procesión por el bosque. Skrier brincó delicadamente detrás de nosotros como si todo esto fuera completamente rutinario. Después de una corta caminata llegamos a una cantera abandonada. Bagabas colocó el cuerpo de la criada sobre la piedra desnuda. Ella parecía pacífica. «Él, ¿podrías hacer los honores, por favor?» «Sí, pero tenemos que dar un paso atrás». Todos retrocedimos unos pasos. «Además», dijo. Al final, todos terminamos en el borde de la cantera, mirando el cuerpo. «Está bien, deberíamos estar seguros aquí», dijo él. Señaló su bastón hacia el cielo y cantó, «Bola de fuego». Un meteorito ardiente apareció en el cielo y se precipitó hacia la cantera. Golpeó el pozo pedregoso con un destello cegador. Tuve que cubrirme la cara con la manga para bloquear la ola inicial de calor. MYRL sacó el globo ocular de su inventario, le dio una última mirada escrutadora y lo arrojó a la pira. Todos nos quedamos allí mirando el incendio durante mucho tiempo. Finalmente, las llamas se apagaron y no quedó nada más que piedras y cenizas. Él finalmente rompió el silencio.
Hora de dormir, ¿eh? Hay una última cosa que debemos comprobar, dijo Bagabás. De alguna manera logró pasar las alas. Deberíamos caminar por el perímetro de camino a casa para ver si alguno falló. El viaje hasta el perímetro del barrio nos llevó más adentro del bosque. Después de un rato, los árboles se adelgazaron y llegamos a un pasto, iluminado de plata a la luz de la luna. A medida que nos acercábamos, el aire brillaba y un complejo sigilo azul cobraba vida. ¿Qué es exactamente una sala? Pregunté. Son como círculos de hechizos, explicó Bagabás, examinando en busca de signos de fracaso. Excepto que en lugar de usar tu propio maná, funcionan con maná proveniente de líneas de ley en el suelo. Obviamente no son tan fuertes como un hechizo verdadero, pero su construcción les permite correr de forma independiente durante años sin un lanzador. Están diseñados para repeler cualquier cosa que tenga un orbe miasma. ¿Miasma? Lo repetí. Me sorprende que aún no te hayamos enseñado esto. Es una parte básica del ciclo del maná, dijo Bagabás mientras giraba en dirección a la torre, siguiendo el perímetro de la sala e inspeccionándolos a medida que avanzaba. Miasma es en lo que se convierte el maná después de haber sido usado en un hechizo, explicó MYRL. Skrier había saltado sobre su hombro en algún momento y ahora cabalgaba allí con un aire principesco a su alrededor. Los nigromantes cultivan el miasma ambiental en el aire en lugar del maná, formando orbes de miasma en sus cuerpos. Aunque solo unos pocos pueden cultivar maná, continuó, cualquiera puede cultivar miasma si realmente se lo propone. Aunque lo único para lo que sirve es para hacer maldiciones y venenos. Y reanimando a los muertos, añadió Linley. Sí, eso también, dijo MYRL. Pero si lanzar hechizos consume maná, dije, no significa eso que el mundo eventualmente se acabará. Uno pensaría, MYRL dijo, pero hay una razón por la que se llama ciclo del maná. El mundo mismo absorbe lentamente el miasma y lo convierte nuevamente en maná ambiental a través de sus líneas ley. Puedes pensar en ellos como meridianos gigantes para el planeta. Todos somos solo parte de un proceso más grande, dijo él con nostalgia. Bagabás se detuvo abruptamente, interrumpiendo nuestras reflexiones. Aquí está. La sala fallida. Todos nos inclinamos un poco más para mirar el círculo de hechizos que brillaba ligeramente rojo en la noche. No pude entenderlo, pero MYRL pareció notar que algo no iba bien. Allí, dijo, señalando un glifo que estaba desconectado del resto. No está conectado con el resto del patrón. ¿Crees que simplemente se desvaneció con el tiempo? Él preguntó. ¿O alguien lo alteró intencionalmente? Es difícil decirlo, dijo Bagabás. Sacó un pequeño bloc de notas que no sabía que llevaba y rápidamente dibujó la sección aberrante. Llevaré esto al archimago mayor. Quizás tenga una idea mejor. Pero primero necesitamos descansar un poco, muchachos. Ha sido un día largo. Caminamos penosamente la milla restante de regreso a la Torre Bluebell, con los pies pesados por el agotamiento. Mientras caminábamos por la puerta principal hacia el santuario interior, la primera luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Buenas noches, muchachos, dijo Bagabás. Uno por uno, los magos se retiraron a la torre, dejándome solo en el patio. Estaba muy cansado, pero ver salir el sol sobre las estatuas y los árboles del santuario interior era un espectáculo digno de contemplar. Al final, yo también me retiré a mis aposentos. Me quité mis sucias túnicas y me metí en la ducha. Giré la perilla de latón y salió agua caliente y humeante del cabezal de la ducha. Agradecí a los dioses del multiverso por cualquier encantamiento que estos magos hubieran ideado para entregar agua caliente a pedido. Estuve mucho tiempo bajo el arroyo, dejando que el agua lavara la suciedad acumulada durante mi viaje. Goma de araña, sangre de duende, jugos de ojos de sirvienta zombi no muerta. Me desperté hoy dentro de una grieta infestada de monstruos. A una parte de mí le costaba creer que todos los acontecimientos que habían ocurrido desde entonces encajaran en una sola 24 horas. Después de fregarme completamente, salí de la ducha y me secé con una toalla. Apenas tenía los ojos abiertos mientras me ponía un par de calzoncillos boxer nuevos de mi vieja mochila del universo. Retiré las sábanas de mi estrecha cama, seguro de que me iba a quedar dormido antes de que mi cabeza golpeara la almohada,
cuando escuché un golpe en mi puerta. Se abrió de golpe para revelar la figura del archimago mayor Alinur. Oh, vine. Ya estás despierto, dijo. Tengo una tarea para ti. Te traje algunas túnicas nuevas, dijo Alinur, colocando una pila de ropa azul cuidadosamente doblada en una silla cerca de la puerta. Nos vemos en el salón principal cuando estés vestido. Con gran renuencia volví a hacer la cama y me puse las túnicas nuevas. Me golpearon, pero si el archimago mayor tenía una tarea para mí, no había manera de que lo decepcionara. Me salpicé un poco de agua fría en la cara para despertarme y luego me dirigí al salón principal para encontrarme con él. Sígueme. Lideró el camino por las escaleras de piedra en espiral que rodeaban la cámara central. Pasamos por las habitaciones de MYRL, Earl, Linley y Vagabás. Desde la habitación de Earl se oían ronquidos como los de una bestia en una cueva. A medida que ascendíamos más alto, pasamos por la oficina de Alinur y sus habitaciones, en cuyo interior nunca había visto el interior. El piso superior de la torre se abría formando un amplio anillo con una barandilla que daba a la cámara central. Cuando miré por el borde, pude ver el orbe luminiscente del dragón flotando sobre la mesa circular del comedor de abajo. A lo largo de la pared del piso en forma de anillo había estantes y estanterías de libros intercalados por ventanas ornamentadas que dejaban entrar el sol de la mañana. Había sillas de aspecto cómodo y mesas bajas repartidas por todo el espacio. Me sorprendió no haber estado aquí antes. Nuestra humilde biblioteca, dijo Alinur, señalando con la palma hacia arriba. Eres bienvenido a usarlo cuando quieras. Hay textos sobre la historia del reino terrenal, plantas medicinales y progresiones de hechizos. Aunque dudo que encuentres mucho sobre esa afinidad vacía tuya. Gracias, Archimago Mayor. ¿Quieres que le quite el polvo? ¿O organizarlo? No. La biblioteca no es la razón por la que te traje aquí. Venir. Recorrió la plataforma de piedra hasta una serie de escaleras destartaladas, ascendiéndolas con relativa facilidad para su gran edad y abriendo una trampilla superior que conducía al techo. Cuando salí del sofocante interior al aire fresco de la mañana, no podía creer lo que veía. Todo el techo de la torre estaba cubierto de pequeñas flores azules. Había alrededor de un pie de tierra oscura y arcillosa llenando el espacio circular rodeado por las almenas desmoronadas, y por todas partes brotaron estas hermosas flores. El aroma que emanaba de ellos era asombroso. Me recordó a lila, madreselva y jazmín, todo en uno. Esto es asombroso, dije, el tono de asombro y maravilla era evidente en mi voz. No creíste que Bluebell Tower se llamara así por nada, ¿verdad? Arqueó una ceja antigua mientras me miraba por encima de sus gafas. Tiene sentido, dije, mirando el campo imposible de azul y verde. Entiendo que aprendiste agua curativa. Lily mencionó que aprendiste ese hechizo mientras estabas en la grieta. Asentí. Bien. Un hechizo versátil con muchos usos. El agua que crea no solo cura las heridas, sino que también puede ser un excelente fortificante para el crecimiento de las plantas. Si no te importa. El archimago mayor se acercó a un grifo oxidado que sobresalía del techo. Giró la perilla y salió agua clara, llenando una regadera de metal que esperaba debajo. Cuando la lata estaba casi llena, Alinur apagó el grifo y me lo llevó de vuelta. ¿Llenaría el resto con agua curativa? Por supuesto, dije. Me había olvidado de mi bastón en mi habitación, no es que fuera de mucha utilidad con lo dañado que estaba, así que recuperé el círculo de hechizos de mi vista interior y tracé el diseño usando mis dedos. Agua curativa, punto. El círculo de hechizos brillaba de un azul profundo y el globo de agua brillante aparecía en el aire frente a él. Dirigí el globo hacia la regadera, donde se mezcló con el agua normal en remolinos brillantes. Solía pedirle a Linley que hiciera esto, explicó Alinur, pero, francamente, no creo que a las flores les agradara mucho. ¿Nunca aprendiste agua curativa? Pregunté. Una parte de mí tenía miedo de entrometerme demasiado en la vida del archimago. Pero, de nuevo, era una pregunta relativamente inofensiva. Si no quería hablar de sus propias elecciones de hechizos, no tenía por qué hacerlo. Me temo que mi única afinidad está en la magia del encanto, dijo. Una vieja afinidad. No lo ves mucho estos días.
Magia de encanto, ¿qué hace eso? Nunca escuché a ninguno de los otros magos mencionarlo. Sabía que tal vez estaba tentando a la suerte, pero mientras tuve al archimago mayor aquí, quería aprender todo lo que pudiera sobre él. En lugar de responderme, simplemente levantó su bastón y susurró las palabras: profusión de belleza. Frente a él floreció un círculo de hechizos iridiscentes de color arcoíris, como los colores de una burbuja de jabón o una mancha de aceite. Entonces, para mi asombro, su bastón estalló en 1000 mariposas, revoloteando sobre las flores y subiendo en espiral hacia el azul del cielo. No es muy útil contra hordas de no muertos, dijo, pero hay cosas más importantes en la vida que luchar contra monstruos. Alinur, quiero decir, archimago mayor Alinur, dije, corrigiéndome. ¿Por qué reflexionamos sobre nuestros orbes cuando parece que absorber orbes monstruosos es una forma más rápida de acumular maná? Una muy buena pregunta, dijo mientras recogía la regadera con infusión de maná. ¿Y uno que ataca el corazón del cultivo del maná, lo atraemos nosotros mismos, o tomar lo que otros han ganado? Caminó por un camino sinuoso entre las campanillas, regando cada una a medida que avanzaba. La mayoría adopta este último enfoque, cosechando el maná que se ha concentrado en los monstruos. Es, con diferencia, el método más rápido. Pero el maná que se obtiene a través de la meditación, al reflexionar sobre el orbe, como decimos, es mucho más poderoso a largo plazo. Lo seguí por el estrecho camino mientras regaba las plantas, explicándole los fundamentos del cultivo del maná. Estaba muy cansado, pero no sabía la próxima oportunidad que tendría de elegir el cerebro de uno de los más grandes magos vivos. Estaba bebiendo este conocimiento como un hombre reseco en un oasis. Es como conseguir una comida en la taberna en lugar de prepararla tú mismo. Si bien la comida de taberna lo sustentará, se preparó con prisa para satisfacer la demanda de los clientes. Por otro lado, una comida casera, especialmente una con verduras de tu propio huerto, está diseñada específicamente para ti. En cada paso del proceso, los alimentos absorben parte de tu energía y aprenden lo que necesitas. Lo mismo ocurre con el cultivo de maná. El maná que obtengas al reflexionar producirá hechizos más fuertes y duraderos. Diferencias que, si bien en los niveles inferiores pueden parecer insignificantes, se vuelven enormes a medida que uno se hace más fuerte. Ya veo, dije. Estaba empezando a arrepentirme de haber usado tantos orbes monstruosos para subir de nivel mientras estaba en la grieta. Los magos de la Torre Blanca prácticamente han abandonado la reflexión sobre el orbe en favor del cultivo de monstruos. Siolius cree que el mundo se está moviendo demasiado rápido ahora, que la fuerza rápida será más útil que la fuerza lenta. Pero claro, siempre hemos tenido nuestras diferencias. El archimago mayor se quedó en silencio mientras vaciaba lo último del agua sobre una flor particularmente hermosa. Una por una, las mariposas regresaron, fusionándose en una forma larga que se transformó nuevamente en el bastón del archimago. ¿Te importaría terminar el trabajo?, dijo, entregándome la regadera. Desafortunadamente, a mi edad, el dolor en mi espalda hace que tareas como estas sean desafiantes. Miré alrededor del campo de campanillas azules en lo alto de la torre. El único cubo había regado quizás el 5% del espacio total. No había dormido en más de 24 horas. Me pareció desalentador, pero asentí. Si pudieras regarlos todas las mañanas, te lo agradecería mucho, dijo Alinur. Si lo haces, recibirás un medallón de plata todos los días. Te lo agradezco, archimago mayor. Agua curativa, por balde debería ser suficiente. El agua infusionada con maná realmente parece hacer que el azul resalte. Entendido, archimago mayor. Alinur regresó a la trampilla del techo, donde bajó el ritmo. Cuando solo quedó visible su cabeza, me dijo una cosa más. Estas flores son muy importantes para mí, Mark of Earth. Por favor haga un buen trabajo cuidándolos. Y con eso, se fue. Regresé al grifo y llené la lata. La presión del agua aquí arriba era baja. El grifo probablemente no estaba mucho más bajo que la piscina de las montañas que suministraba el agua. Al igual que antes, arrojé agua curativa y la agregué a la lata. Mi cansancio había desaparecido un poco y me perdí en la tarea de regar las campanillas.
Me sentí honrado de que el archimago mayor me hubiera confiado una tarea aparentemente tan importante y aterrorizado de que de alguna manera la arruinara. Afortunadamente, siempre había sido bastante bueno manteniendo vivas mis plantas de interior en mi antiguo mundo, así que esperaba que esto no fuera muy diferente. Fueron necesarios 21 viajes en total para regar todo el tejado. Las campanillas eran una flor particularmente hermosa con un aroma increíble. Pude entender por qué al archimago mayor le gustaban. Probablemente eran alrededor de las 8 de la mañana cuando terminé. Cansado volví a bajar la escalera de madera, cerrando la trampilla detrás de mí. Al pasar por las habitaciones de los otros magos, todavía podía escuchar los sonidos de los ronquidos que venían de dentro. Cuando finalmente llegué a mi habitación, me resbalé bajo las sábanas y me quedé dormido inmediatamente. Por el aspecto del sol, era temprano en la tarde cuando me desperté de nuevo. Sin otras tareas para el día, decidí empezar a reflexionar directamente. Me senté con las piernas cruzadas en mi cama y empujé mi espalda contra la pared. Todavía no tenía la fuerza central para sentarme así sin respaldo, por lo que la pared funcionó bastante bien. Cerré los ojos y traté de entrar en ese estado meditativo. Después de lo que dijo Alinur sobre cultivar maná reflexionando ver sus orbes monstruosos, estaba ansioso por recolectar más a la antigua usanza. Esperaba que el maná rápido que había obtenido de los orbes monstruosos en la grieta no afectara tanto mi crecimiento a largo plazo. Primero imaginé mi orbe. Un pequeño mundo suspendido en mi pecho, rodeado de cielos de maná. Luego, muy suavemente, bajé mi yo mental a ese mundo hasta que estuve sentado bajo el gran árbol. Mi pequeño mundo había progresado mucho desde la última vez que estuve aquí. Habían brotado arboledas donde antes solo había llanuras. A lo lejos se formaban nuevas montañas, donde la barrera del orbe se encontraba con la tierra, y un agradable manantial había burbujeado junto a mi lugar de meditación, formando un charco de agua cristalina y proporcionando un ruido ambiental de fondo. Miré hacia el estanque y noté un pez coy azul oscuro nadando allí. Eso fue extraño. Recordé específicamente no haber creado ninguna vida silvestre en mi orbe. Al observarlo más de cerca, noté que el pez tenía palabras azules flotando sobre él. Agua curativa, nivel 1. Interesante. Entonces parecía que mi hechizo había tomado forma. No tenía idea de lo que esto implicaba sobre el poder del hechizo o mi propio cultivo, pero tomé nota mental para preguntarles a los magos al respecto más tarde. Mientras me acomodaba para meditar debajo del árbol, apareció otra criatura. Descendiendo sobre un hilo negro que parecía sospechosamente maná vacío había una oruga del tamaño de mi mano. Era negro y peludo con pequeñas manchas moradas. Las palabras sobre su cabeza decían: Hilo vacío, nivel 2. Bien, aparentemente mis hechizos estaban tomando formas de criaturas dentro de mi orbe. No estaba del todo seguro de que esto fuera normal, pero tampoco parecía un desarrollo tan malo. Antes de que pudiera examinar Void Thread más de cerca, un cachorro negro salió saltando de unos arbustos cercanos. Tenía la complexión de un joven pastor alemán con vetas de violeta brillante en su pelaje. Saltó a mi regazo y empezó a lamerme la cara. Hola, amiguito, dije, frotándolo detrás de las orejas. ¿Cómo te llamas? Apareció más texto azul encima de él. Espada vacía, nivel 3. Bueno, ¿no eres lindo? Dije. El cachorro se sentó sobre sus ancas y movió la cola con entusiasmo. Entonces mi hechizo final apareció a la vista, dando vueltas perezosamente alrededor del árbol. No se veía muy diferente de su contraparte del mundo real, solo que era más pequeño. Era una pequeña bola de oscuridad con un sutil aura púrpura. Flotó y se unió a las otras criaturas. Outer Dark, nivel 1. Estaban reunidos a mi alrededor como si fueran mis discípulos y yo fuera su maestro o algo así. Incluso el coy azul del estanque levantó la cabeza sobre el agua para mirarme. No tenía idea de lo que esperaban. No es como si hubiera comido bocadillos ni nada. Así que simplemente dije, alguien quiere aprender a meditar. Mis criaturas hechizadas eran sorprendentemente brillantes. Solo hizo falta una simple demostración de mi sentado y concentrando mi mente para que lo captaran. En realidad fue bastante lindo de ver.
Mi pez flotaba pacíficamente en la piscina con los ojos cerrados. Mi oruga asumió una posición enrollada, todavía colgando de su hilo vacío. Mi cachorro, Void Blade, se sentó obedientemente, con los ojos cerrados en seria concentración. Y, Outer Dark, bueno, él simplemente flotaba allí. Pero estaba bastante seguro de que estaba meditando. Sabía que estaba funcionando porque incluso cuando no estaba concentrado, mi maná seguía aumentando más rápido que la tasa de recuperación normal. Había gastado bastante dinero en lanzar todas esas aguas curativas, para regar las campanillas azules para el archimago mayor, pero los números estaban aumentando a un ritmo satisfactorio. Mago, nivel 7. Mana, 1437/1512. Mana debe alcanzar el siguiente nivel, 1680. La verdadera prueba fue si mis criaturas hechizadas podían ayudarme o no a pasar al siguiente nivel. Recuperar el maná perdido era una cosa, pero aumentar la capacidad real del embalse era mucho más difícil. Me uní a mis pequeños amigos en su meditación para aprovecharla al máximo lo antes posible. Realmente disfruté mucho esta parte. Cerrando los ojos, dejando que mi cuerpo se asiente en el suelo. Pronto aparecerían colores hipnóticos en la parte posterior de mis párpados. Solía intentar ignorarlos, pero me di cuenta de que concentrarme en ellos me llevaba aún más profundamente al estado meditativo. El sonido de mi nueva primavera fue una adición agradable. Balbuceó de fondo mientras me adentraba más en el estado federado. Cuando realmente me metí en ello, sentí como si estuviera flotando en un campo infinito de nada. El tiempo pasó rápido y no pareció pasar en absoluto. En algún momento escuché un desmayo Din y me abrió los ojos. Mago, nivel 7. Maná, 1512/1512. Mana debe alcanzar el siguiente nivel, 1680. Vine. Así que recuperamos completamente mi maná, y sucedió a un ritmo mucho más rápido del que hubiera podido lograr por mi cuenta. Ahora quería ver si mis pequeñas criaturas serían capaces de aumentar la capacidad real. A propósito, no entré en el estado meditativo y simplemente los observé. Todos seguían concentrados. Mi cachorro vacío, al que había decidido llamar Blade, se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. De vez en cuando, uno de sus pies traseros se movía. Eran un grupo adorable. Y luego sucedió. Mi maná total aumentó. Mana, 1513/1513. Oh, claro que sí. De repente me encontré con un grupo de discípulos dedicados que podían ayudarme a subir de nivel cuando ni siquiera estaba meditando. Esto fue un cambio total de juego. Especialmente porque Alinur acababa de informarme que absorber orbes de monstruos era una técnica de cultivo inferior. Como ya no quería depender de orbes monstruosos para mi avance, pensé que tendría que reflexionar mucho más. Pero con mis criaturas hechizadas ayudándome, iba a ser mucho más fácil. Mientras estaban sentados allí meditando, vi cómo el maná ambiental del universo se sentía atraído hacia el exterior de mi orbe. Otro punto de energía brillante apareció en el cielo cuando mi maná total aumentó a 1514. Fue extraño. Dentro de mi orbe no era exactamente de día, pero tampoco era exactamente de noche. El mundo estaba iluminado por las constelaciones de maná que se aferraban al cielo como estrellas. Era como si el paisaje estuviera en un crepúsculo constante. Me gustó. Fue hermoso. 1514-1515. Tenía el resto de la tarde libre y quería ver si podía pasar al siguiente nivel antes de cenar. Tuve que aumentar mi capacidad total en más de 100 maná, lo que hubiera sido imposible en una sola sesión de meditación anteriormente, pero quería ver hasta dónde podía llegar con la ayuda de mis criaturas. No mostraban ningún signo de cansancio o aburrimiento, así que cerré los ojos y me uní a ellos. Relajarse. Concéntrate en los colores de la parte posterior de mis párpados. Deja que me arrastren más hacia abajo. Flota en el mar de la nada. Concéntrate en nada. Esto fue lo que pensar en el orbe significó para mí. No sabía si mi experiencia cambiaría a medida que mejorara en la meditación, pero ahora mismo parecía estar funcionando. Mi mente se distraía con pensamientos sobre Alinur y Julius y cómo había sido su amistad en aquel entonces.
Pensamiento sobre la doncella no muerta y la creciente amenaza de los nigromantes en la frontera oriental. Pero por más curioso que fuera por estas cosas, y mil más, siempre traté de volver a centrar mi atención en nada. Recordé meditaciones guiadas con las que había jugado en mi viejo mundo cuando no podía dormir. Siempre decían que dejáramos pasar el pensamiento sin juzgar. Así que eso fue lo que hice. Simplemente viendo los pensamientos entrar y salir de mi mente, casi como un río. Antes de darme cuenta, una notificación del sistema sonó en mi oído. Abrí los ojos para ver los resultados. Felicitaciones, has alcanzado el nivel 8. Mana, 1680/1680. Mana debe alcanzar el siguiente nivel, 2000. Ahora puedes mejorar un hechizo o aprender uno nuevo. Actualización, hilo vacío, nivel 3. Aumenta el diámetro del hilo. Actualización, Void Blade, nivel 4. Aumenta el tamaño de la espada y la duración del hechizo a 4,0 segundos. Actualización, Outer Dark, nivel 2. Aumenta el tamaño de la esfera y la duración del hechizo a 6 minutos. Actualización, Agua Curativa, nivel 2. Aumenta la cantidad y potencia del agua. Opciones de ortografía. Sobrecrecer, magia vegetal. Hierba espiritual, magia vegetal. Corriente de agua, magia del agua. Glade corrió hacia mí y saltó a mi regazo, lamiéndome la cara con su lengua mojada. Estaba claramente tan entusiasmado con el ascenso como yo. ¿Quién es un buen chico?, dije, rascándolo detrás de las orejas. ¿Me ayudaste a subir de nivel? Sí, lo hiciste. El pez koi saltó al aire y volvió a caer en la piscina. La pequeña oruga rebotaba arriba y abajo sobre su hilo de seda. Outer Dark, tarareó siniestramente. Lo logramos, muchachos, dije. Pero ahora me enfrentaba a una elección difícil. Si aprendiera un nuevo hechizo, tendría otra criatura más que me ayudaría a ganar maná. Pero, de nuevo, mis hechizos actuales podrían mejorar en la meditación a medida que suban de nivel. Decidí revisar las descripciones de los hechizos antes de tomar mi decisión. Sobrecrecer, magia vegetal. Costo de fundición, 140 maná. Hace que las plantas en el área de efecto experimenten un crecimiento rápido, a veces catastrófico. Puede obstaculizar a los enemigos y dañar las estructuras. Hierba espiritual, magia vegetal. Costo de fundición, 200 maná. Infunde a la planta objetivo una pequeña cantidad de maná, convirtiéndola en una hierba espiritual y mejorando sus propiedades mágicas. Valioso para la artesanía. Corriente de agua, magia del agua. Costo de fundición, 120 maná. Dispara un chorro concentrado de agua maná a un oponente, causándole daño físico y elemental. Estas nuevas selecciones de hechizos fueron muy tentadoras. Podría verme convirtiéndome en otro MYRL con 100 hechizos de bajo nivel si no tuviera cuidado. Por un lado, tenía muchas ganas de actualizar Void Rad hasta el punto en que pudiera usarlo como un ataque efectivo de largo alcance, casi como un rifle de francotirador mágico, pero siempre iba a estar ahí. Por otro lado, mis opciones de hechizos actuales podrían desaparecer de la lista cuando volviera a subir de nivel, lo que significaba que esta podría ser mi única oportunidad de aprenderlas. Sobrecrecer y corriente de agua parecían hechizos elementales básicos. Aunque sonaban geniales, la magia del vacío era mi afinidad más fuerte y pensé que mi poder ofensivo se desperdiciaría en ellos. Spirit Herb, sin embargo, sonaba muy tentador. No estaba seguro de cómo funcionaba la artesanía en este mundo, pero tenía curiosidad al respecto, y tener la capacidad de crear hierbas espirituales a partir de plantas aleatorias que encontré en la naturaleza era demasiado atractivo como para dejarlo pasar. Elijo, hierba espiritual, dije en voz alta. Tan pronto como lo hice, un brote se abrió paso fuera del suelo a mi lado. Tenía 2 hojas de color rosa plateado, y encima, el texto azul decía, Spirit Herb, nivel 1. Glade comenzó a ladrarle al brote mágico, luego, cuando se dio cuenta de que no era una amenaza, lo olfateó y giró a su alrededor, gimiendo. Está bien, muchacho, dije, metiéndolo en mi regazo. Este es un nuevo amigo.
No estaba seguro de poder enseñarle a un brote a meditar, pero habría tiempo para descubrirlo más tarde. El olor de la cena cocinada por el mago comenzaba a sacarme de mi pequeño mundo. Consideré decirle a mis criaturas hechizadas que continuaran meditando mientras regresaba al mundo real, pero no quería que se sintieran como mis esclavos ni nada por el estilo. Pensé que si querían meditar, podrían hacerlo cuando quisieran. Me despedí de mi extraño grupo de discípulos y salí de mi orbe. Las sensaciones de mi habitación en la torre volvieron a inundarme. El colchón firme debajo de mí. Mi espalda y mis piernas cansadas por estar sentado tanto tiempo. La luz naranja del atardecer ilumina el santuario interior fuera de mi ventana. El tapiz en mi pared que parecía una especie de círculo de hechizos psicodélicos. Luego estaba el ruido de los magos reunidos alrededor de la mesa y el olor a comida que me había arrastrado desde ese otro mundo. Me levanté de la cama y me uní a ellos. Aquí está. Veo que llegaste al nivel 8, muchacho. Bien hecho. No te vuelvas demasiado arrogante. Los primeros 9 niveles son fáciles de usar. Después de eso se vuelven exponencialmente más difíciles. Mis mentores me recibieron en la mesa con descarada camaradería. Él había decidido preparar la cena esta noche. Afirmó que era un placer cocinar, y pronto sacó platos de puré de raíz de apio y pato asado. Fue fenomenal. Hablamos de los orbes monstruosos restantes que los magos habían reunido de la grieta. Al parecer también tuvieron algunos enfrentamientos con duendes. Me ofrecieron algunos para ayudarme a alcanzar el nivel 9, pero les dije que prefería llegar allí reflexionando. El archimago mayor Alinura sintió en voz baja sobre la mesa. Pensé que podría estar orgulloso. Decidimos juntos que el resto de los orbes deberían destinarse a futuras cuotas fiscales. Luego la discusión giró hacia la doncella de batalla no muerta. Parecía que Bagabás había informado anteriormente al archimago mayor, porque estaba completamente al tanto de la historia. A juzgar por el boceto que había hecho Bagabás, no podía descartar por completo que hubiera habido un juego sucio con respecto a la sala fallida. Dijo que iría a investigarlo él mismo cuando encontrara tiempo. El archimago mayor fue el primero en retirarse, dejándonos a los 5 sentados alrededor de la mesa redonda. Miré a mi grupo heterogéneo de mentores. Digamos que cuando reflexionan sobre sus orbes, ¿alguna vez imaginan un pequeño mundo dentro de su orbe? Hubo silencio. Earl dejó de masticar. ¿Pequeño mundo? Linley repitió. Sí, dije, un poco avergonzado. Como un paisaje dentro de tu orbe. No puedo decir que lo haya hecho, muchacho, dijo Bagabás. Solo me imagino una bola de luz brillante, dijo MYRL. Yo también, Earl estuvo de acuerdo. Sí, eso es lo que todo el mundo hace, dijo Linley. Esa es la forma correcta de reflexionar sobre un orbe. ¿Por qué preguntas? Dijo Bagabás. Oh, no hay razón, dije. A veces hago eso para ayudarme a concentrarme. Eres un tipo raro, muchacho, dijo él. Pero eso es lo que me gusta de ti. Así es, MYRL estuvo de acuerdo. Él es nuestro mago extraño. Eso es rico viniendo de ti, Linley resopló. Supongo que todos somos un poco raros, ¿no? Dijo Bagabás. Sí, lo somos, él estuvo de acuerdo. Decidí no contarle sobre las criaturas hechizadas todavía. No hasta que haya investigado un poco. A la mañana siguiente, después de regar las campanillas, decidí pasar un tiempo en la biblioteca. Estaba ubicado en el piso superior de la torre y era mucho más luminoso que los otros pisos. Mientras que la cámara central estaba rodeada por todos lados por habitaciones como la cocina y los cuartos de los magos, el piso superior no tenía ese espacio libre de habitaciones y se extendía hasta la pared exterior. Las ventanas me recordaron a las que podían tener en universidades antiguas como Oxford o Princeton. Estaban divididos en 9 secciones rectangulares de vidrio teñido de agua mediante barras transversales de madera. En el lado norte de la torre, la hiedra casi los cubría. Miré por una de las ventanas del este hacia el campo de entrenamiento de abajo. Los magos volvieron a hacerlo, participando en un combate cuerpo a cuerpo mejorado con maná y sacudiendo los cimientos mismos de la torre con su pelea.
Un chorrito de polvo cayó del techo cuando MYRL envió a Linley volando contra la pared con una patada circular. Estaba en lo más alto de mi lista de tareas pendientes aprender a canalizar físicamente el maná de esa manera, pero tenía cosas más importantes que analizar esta mañana. Después de que mis mentores parecieron tan sorprendidos por la mención de mi mundo dentro de mi orbe, quise investigar un poco antes de revelarles algo más. Después de examinar la biblioteca circular durante algún tiempo, seleccioné algunos textos diferentes que pensé que podrían arrojar algo de luz sobre mi situación. Una historia del maná, técnicas de cultivo esotérico, y alquimia del orbe interior. Elegí una silla profunda y cómoda al lado de una ventana y me acomodé para una lectura larga. No pasó mucho tiempo hasta que se me salió la pipa y estaba fumando. Estaba empezando a disfrutar mucho del ritual de fumar mi pipa. Esta fue la primera vez que lo hice mientras leía, y el estado relajado en el que me puso se prestó a mi estudio. Después de varias horas de estudiar los textos antiguos, las únicas referencias que pude encontrar a mundos dentro de los orbes fueron grietas monstruosas. Los estudiosos especularon que, dado que los monstruos no eran tan intencionales como los humanos a la hora de formar sus orbes, accidentalmente los llenaban con el mundo natural que los rodeaba. Para una bestia, el mundo interior y el mundo exterior no están tan separados como lo están en los seres conscientes. Se cree que esta conciencia primitiva es la que forma las semillas de las grietas. Esto no fue del todo alentador. ¿Me había topado accidentalmente con alguna técnica de cultivo de monstruos? No parecía que mis criaturas hechizadas fueran monstruos. Parecían ser algo completamente distinto. También existía la posibilidad de que estuviera formando una grieta en mi propio núcleo, pero incluso si ese fuera el caso, las grietas no se formaron realmente hasta que un monstruo murió y su orbe acumuló suficiente maná ambiental. Supongo que simplemente tuve que intentar no morir. Mi sesión de investigación me dejó con más preguntas que respuestas, pero antes de irme para unirme a los otros magos, me llamó la atención un libro, El arte de fabricar un bastón. Mi personal de práctica estaba en mal estado y conseguir mi propio personal se había convertido en una alta prioridad para mí. Quería tomar un café antes de instalarme con un libro nuevo, pero la cocina estaba completamente en el piso inferior, así que me conformé con otro tazón de hojas. A medida que el humo azul se elevaba, aprendí a elegir una madera que se ajustara a tu afinidad, a secarla durante meses junto al hogar de un fuego, a teñirla con pociones para realzar ciertos hechizos. No quería esperar meses por un nuevo personal, sin embargo, había una sección del libro que sugería una ruta alternativa. Era necesario secar adecuadamente un bastón para poder absorber completamente la mancha mágica. Por eso se recomendó condimentar con hogar. Permitió un control total del proceso de secado. Sin embargo, en la naturaleza se podía encontrar una rama que se había secado de forma natural. Esta era una ruta más riesgosa. Mientras que la mayoría de las duelas se tallaban en madera fresca y se dejaban secar, una rama muerta en la naturaleza podía estar podrida o quebradiza, dependiendo de si las condiciones eran demasiado húmedas o demasiado calientes. Sin embargo, si se encontraba un bastón de este tipo, su exposición a los elementos generalmente mejoraba el lanzamiento de hechizos, con la salvedad de que no siempre se sabía lo que se iba a obtener. La exposición a una tormenta de granizo podría aumentar los periodos de hielo. Las quemaduras de un incendio forestal podrían aumentar la magia del fuego, siempre y cuando las quemaduras no fueran demasiado graves. Por otro lado, el contacto con diferentes animales podría influir en el personal de formas inesperadas. Es por eso que la mayoría de los magos optaron por controlar el proceso secando ellos mismos la madera. Pero yo estaba impaciente. Si no podía encontrar una rama adecuada que se hubiera secado naturalmente, conseguiría una nueva y pasaría por el proceso de secado, pero quería ver si podía encontrar primero una rama secada naturalmente. Para ser honesto, las irregularidades que surgieron de tales bastones me intrigaron. No pude encontrar mucha información sobre maderas que fueran buenas para la magia del vacío, pero noté que algo llamado madera de cera negra era un conductor muy pobre para la magia de la luz. Dado que pensé que la magia vacía estaba prácticamente en el otro extremo del espectro de la magia de la luz, podría ser una buena opción. Y lo más importante es que creció en nuestra zona. Bajé las escaleras y comí un desayuno rápido de bizcocho y un poco de tocino sobrante que los magos habían dejado afuera. Se acercaba el mediodía y probablemente vendrían a almorzar pronto.
Pasé junto a ellos en el patio mientras me dirigía a la puerta principal. Oye, ahí va el señor nivel 8. ¿Hacia dónde te diriges, bateador? ¿Vas a devastar más jefes araña? Se secaban el sudor de la frente y sonreían como locos. Voy a encontrarme un personal adecuado. Llamé por encima del hombro. Bien por ti. Ataboy. Haznos sentir orgullosos. Con las bendiciones de mis mentores, salí de la puerta principal usando la contraseña que Vagabas me había enseñado, Abraxian hieroglífica. La puerta con barrotes de hierro entró en el hueco de arriba y salí al mundo. La primavera tuvo las flores silvestres en plena floración. Pequeñas flores moradas de 5 pétalos bordeaban el sendero. Los narcisos y los jacintos levantaron sus ostentosas cabezas en señal de saludo. A las abejas les encantó. Por no hablar de los pájaros. Su canción llenó el aire como si estuviera caminando por una colección de animales exóticos. El libro decía que generalmente crecía en áreas húmedas que estaban parcialmente sombreadas por árboles más grandes. Me salí del sendero y me dirigí hacia una zona ribereña alimentada por un arroyo. Una parte de mí estaba preocupada de encontrarme con otro jabalí o un monstruo aún más fuerte, pero mi tiempo en la grieta había hecho maravillas para mi confianza en mí misma. Además, no pensé que los magos me habrían dejado vagar solo si hubiera algo aquí que no pudiera manejar. El avance de la maleza fue lento, pero era un día hermoso, así que no me importó demasiado. La zona ribereña estaba llena de grandes rocas cubiertas de musgo a ambos lados del arroyo que requerían algo de navegación para desplazarse. De vez en cuando, asustaba a un pájaro que revoloteaba más abajo en el arroyo, cantando ante mi intrusión. Estaba buscando un árbol con una corteza negra llamativa y flores moradas distintivas que pudieran usarse para identificarlo en esta época del año. El libro decía que tendrían 5 pétalos internos rodeados por 3 pétalos más grandes, algo así como un iris en miniatura. Me costó un poco de búsqueda, pero finalmente doblé una curva en el arroyo donde las paredes del valle eran particularmente empinadas y vi un grupo de árboles de corteza negra con flores moradas. Tras una inspección más cercana, descubrí que las flores eran exactamente como se describía en el libro. Había encontrado los Black Waxwoods. Eran un árbol elegante que me recordaba un poco a una flor de cerezo. El aroma de sus flores descendía de las ramas, dándome una sensación embriagadora y eufórica. Esto consolidó aún más mi opinión de que esta era la madera adecuada para mí. El problema ahora era encontrar una rama seca. En su mayor parte, se trataba de un bosque saludable y todas las ramas parecían tener flores. Las abejas negras borrosas estaban ocupadas revoloteando entre las flores, claramente tan intoxicadas por el olor como yo. Estaba a punto de perder la esperanza de encontrar una rama naturalmente seca y simplemente corté una de las vivas para secarme cuando vi un árbol solitario al otro lado del arroyo. Era una madera de cera negra como las demás, pero crecía de forma retorcida y destrozada. La mitad del árbol estaba muerto, pero la otra mitad siguió adelante, cultivando ramas frescas y saludables a pesar del daño en la otra parte. Me mojé las botas al cruzar el arroyo, pero estaba demasiado concentrado en mi búsqueda como para preocuparme mucho. El árbol solitario estaba en la parte sombreada del valle. El sol estaba bloqueado por un afloramiento de roca gris pizarra del que goteaba una pequeña filtración de agua. El libro advertía que las ramas secadas naturalmente estaban demasiado podridas o eran demasiado quebradizas. Subí al árbol para inspeccionarlos yo mismo. Las ramas que estaban muertas eran sorprendentemente duras. La corteza negra de las partes muertas se había desprendido, revelando una madera bellamente granulada del color de un trueno cargado de lluvia. Las ramas no parecían demasiado quebradizas ni demasiado podridas. Estuve de suerte. Ahora solo era cuestión de seleccionar una rama con la forma adecuada. El hábito del árbol era retorcido y serpenteante, pero finalmente encontré un trozo de madera que tenía el tamaño perfecto para mí y lo suficientemente recto como para ser un bastón. Antes de cortarlo puse mi palma en el árbol. No sabía qué esperaba sentir, pero quería tener algún tipo de conexión con el ser que abasteciera a mi personal. Quizás fue solo una ilusión, pero sentí que recibí la bendición del árbol. Saqué mi antiguo personal de práctica de mi inventario y recuperé el círculo de hechizos para Void Blade. Un momento después, mi bastón se convirtió en ese cuchillo con la hoja de pura magia vacía, y corté la rama con un solo corte.
Si no lo lograra como mago, probablemente podría ser un leñador bastante decente. La rama se sentía pesada en mi mano. Lo suficientemente seco como para absorber una mancha, pero no tan seco como para ser quebradizo. No quería dejarlo caer, así que lo guardé junto con mi personal de práctica en mi inventario antes de volver a subir al suelo. Antes de irme, le di al árbol un poco de agua sanadora, como agradecimiento por dejarme tener una de sus ramas. La tierra bebió el agua infusionada con maná y, con una última mirada al árbol, volví a cruzar el arroyo. El camino de regreso pareció pasar volando, distraído como estaba pensando en con qué tipo de poción iba a manchar mi bastón. Según el libro, una buena mancha podría aumentar los tiempos de lanzamiento, acelerar la formación del círculo de hechizos o reducir las fugas de maná, dependiendo de cómo se elaboró la poción. Nunca había elaborado una poción antes y estaba emocionado de probar mi nuevo hechizo, Spirit Herb, pero tendría que consultar el libro nuevamente para descubrir qué tipo de poción quería hacer. Había pasado por alto esa parte. Cuando regresé a la torre, todos los magos se habían retirado a sus habitaciones para reflexionar por la tarde. Solo él permaneció en el santuario interior, meditando bajo un pino. Pasé de puntillas con cuidado, sin querer molestarlo. La cocina fue un desastre después del almuerzo. No me habían encomendado oficialmente la tarea de lavar los platos, pero para mí era una manera fácil de contribuir a la torre, así que pasé la siguiente hora limpiando. Mientras secaba las últimas ollas y sartenes, me asaltó un pensamiento. Voy a cocinarles la cena a estos chicos esta noche. La cocina tenía escaleras que descendían hasta el sótano. La puerta tenía inscrita una sala azul claro que se sentía fresca al tacto. Cuando entré, me recordó al refrigerador del restaurante en el que solía trabajar cuando era más joven. Me imaginé que la sala de la puerta lo mantenía incluso más fresco que la temperatura subterránea habitual. Estas salas eran cosas interesantes. Ciertamente no eran tan poderosos como los hechizos reales, pero funcionaban con el maná ambiental del planeta, por lo que no requerían lanzamiento activo. Fue bastante conveniente, si lo pensabas. El espacio estaba iluminado por unas cuantas piedras de brasa escondidas en la pared. Pensé que no eran lo suficientemente cálidos como para calentar significativamente el espacio, solo proporcionaban un poco de luz. Era una habitación cuadrada con estantes de madera que cubrían las paredes de tierra. Las raíces y las verduras ocupaban un lado, las conservas en frascos el otro y la carne envuelta en papel de carnicero llenaba el tercero. Él realmente había abastecido el lugar. Cerca de la parte trasera de la habitación había dos grandes barriles de madera con caños roscados en ellos. Supuse que aquí era donde los magos guardaban su cerveza. Junto a ellos había una puerta más pequeña con una sala inscrita similar a la del sótano, excepto que en lugar de simplemente sentirse fresco, los glifos estaban revestidos con cristales de escarcha. Un vistazo al interior reveló un congelador tallado en la piedra viva, lleno de más carne. Parecía que no pasaríamos hambre en un futuro próximo. Después de hacer un balance de los ingredientes disponibles, me decidí por algo sencillo, una sopa de carne y verduras que solía prepararme cuando necesitaba algo abundante. De regreso a la cocina, puse a hervir una olla con agua en una de las salas de calor inscritas en la estufa. Mientras tanto, corté unas costillas de res que encontré en cubos gruesos. Las salas de calor estaban controladas por un dial rudimentario, y subí otro a todo volumen, poniendo los trozos de carne en una gran sartén de hierro fundido y dorando el exterior hasta obtener un carbón caramelizado perfecto. Las costillas terminaron de dorarse justo cuando el agua empezó a hervir. Lo saqué del fuego y rápidamente corté algunas patatas. Entraron en la sopa al mismo tiempo. Aprendí hace mucho tiempo que cada ingrediente requiere un tiempo de cocción diferente para expresar adecuadamente sus sabores. Si pones los ingredientes más aromáticos al principio, perderán la mayor parte de su potencia. Mientras se cocinaban la carne y las patatas, pisé el siguiente ingrediente, zanahorias. Aunque su textura era similar a la de las patatas, necesitaban un poco menos de tiempo para cocinarse. Después de todo, podrías comer una zanahoria cruda, pero no una patata. Después de tirar las zanahorias, tuve que salir corriendo al jardín a buscar un manojo de apio. Separé las delicadas hojas de los tallos fibrosos y las guardé para más tarde. Después de los tallos de apio, estaban las cebollas, seguidas por el ajo.
Las cebollas tienen un mayor contenido de agua que el ajo, por lo que tardan un poco más en cocinarse. En ese momento, la sopa olía bastante bien. Muchas veces, el aroma del ajo y la cebolla por sí solo es suficiente para hacer la boca agua, pero combinado con todo lo demás en la sopa, era divino. El sebo de las costillas cortas se estaba desprendiendo y flotando en la superficie formando glóbulos dorados brillantes. Era hora del ingrediente final. Guardé las hojas de apio para el final porque encuentro que tienen este delicado sabor herbáceo que realmente lleva una sopa promedio al siguiente nivel. Les di un golpe fuerte y los deslicé dentro de la olla. Inmediatamente me invadió una ola de aroma que olía a aire de montaña y verduras brillantes, todo en uno. La sopa estaba lista. Apagué la sala de calefacción y me asomé a la puerta de la cocina. La cena está lista. Un momento después, hubo un clamor de pasos bajando las escaleras. Serví la sopa en grandes tazones de madera y los preparé para los magos y, finalmente, para mí. Huele delicioso, dijo él, inclinándose sobre su cuenco. Gracias por cocinar. Sí, amigo, dijo Linley. Agradecemos que hayas colaborado por aquí. ¿Cómo fue la búsqueda del personal? Preguntó Bagabás. Te lo mostraré después de cenar, dije. Disfrutemos primero de esta comida. El último mago en llegar fue el archimago mayor Alinur, ya que su habitación era la más alta y él era el que se movía más lento de todos nosotros. Esperamos pacientemente para comer hasta que se unió a nosotros. Cuando finalmente se sentó a la mesa, pasó las manos sobre el cuenco y dijo, bendiciones por esta comida. No estaba seguro si era un hechizo o simplemente un simple acto de gratitud, pero todos nos hicimos eco del sentimiento antes de profundizar. No era la mejor sopa que había hecho en mi vida, pero los magos parecieron disfrutarla y la mayoría de ellos regresaron por segundos. MYRL sacó un plato de panecillos y mantequilla, y fueron el complemento perfecto para la comida. Cuando empezábamos a reducir la velocidad, el archimago mayor hizo un anuncio. Como todos sabéis, el Festival de Beltane se acerca rápidamente. Se reclinó en su silla y nos miró por encima de sus gafas. Me gustaría que cada uno de ustedes elaborara un regalo para llevar a las brujas de Westbrook como agradecimiento por organizar la celebración este año. Tiene sentido, dijo Bagabás. Ya estoy trabajando en el mío, dijo MYRL guiñando un ojo. ¿Quiénes son estas brujas de Westbrook? Pregunté. Parecía una pregunta razonable. Las brujas son mujeres usuarias de magia, explicó Bagabás. Hace mucho tiempo, la gente se dio cuenta de que mantener a ambos sexos encerrados en una torre sin nada que hacer más que reflexionar todo el día conducía a distracciones. Las brujas de Westbrook son nuestra contraparte en esta área, dijo él. Juntos velamos por la provincia de Brennick. Cada año en Beltane, Bagabás continuó, nuestros dos grupos se reúnen para ponerse al día y celebrar la primavera y la llegada del verano. Lo hemos estado haciendo durante años. Oh, suena divertido, dije. Sería interesante conocer a las mujeres usuarias de magia de este mundo. Me pregunté si ellos también tenían una torre. Sí, muchacho, dijo Linley. Pero no dejes que te atraigan con sus artimañas femeninas. Hay más de uno de ellos que quiere convertirme en marido. No me malinterpretes, no estoy en contra de algún que otro revolcarse en el heno, pero ninguna mujer va a atar a Linley. Los demás se rieron a carcajadas ante esto. Linley, tendría suerte si uno de ellos te quisiera como ermitaño ornamental de su jardín, y mucho menos como su marido. Él se atragantó entre risas. Solo mira. Linley insistió. Tienen ojos para mí, te lo digo. Después de una breve buena noche, el archimago mayor se disculpó y se retiró a sus aposentos, dejándonos a los 5 sentados alrededor de la mesa. Todos se volvieron hacia mí expectantes. Bueno muchacho, veámoslo, dijo Linley. Veamos el personal que elegiste para ti. Está bien, dije. Saqué la rama de mi inventario y la puse sobre la mesa. Madera de cera negra, bonita, dijo Bagabás, recogiéndola para inspeccionarla. Esto también está perfectamente seco, ¿cómo lo encontraste? Había un árbol al otro lado del arroyo que estaba medio muerto, expliqué. Afortunadamente, la madera no era ni demasiado quebradiza ni demasiado podrida. Sí,
Esto es perfecto, dijo MYRL, tomándolo en sus propias manos. Esto debería mancharse bien. Estaba pensando en echarle Spirit Herb encima, dije. Acabo de aprender ese hechizo. Se supone que mejora las propiedades mágicas de las plantas, ¿verdad? No en el nivel 1, dijo MYRL. Lo único en lo que realmente puedes usarlo a ese nivel son pequeños trozos de material vegetal seco. ¿También aprendiste ese hechizo? Pregunté. Por supuesto, dijo. ¿Por qué crees que mi hierba de piedra es tan fuerte? Ah, tiene sentido, dije. ¿Qué bosques eligieron para su personal? MYRL me devolvió mi rama de madera de cera negra. Ash dijo, poniendo su bastón sobre la mesa. Con cabeza de cuarzo. Es una madera de uso general apropiada para muchos tipos diferentes de hechizos. La mía es madera de avellana, dijo Linley, poniendo su bastón sobre la mesa también. Estaba retorcido y curvado como un anciano nudoso con un cristal de color púrpura claro encima. Cubierto con un cristal de amatista. Perfecto para encantamientos y mejoras. Wondrous Pine, dijo él, agregando su personal tipo club a la mezcla. Carbonizado y rematado con un cristal de cornalina. El mejor amigo de Fireball. Vagabas completó el set roble deslumbrado cubierto de citrino. No tengo que decirte para qué sirve esto. Bien, dije. ¿Debería preocuparme por conseguir un cristal? Eso puede venir más tarde, dijo Vagabas. Tu primer paso será la mancha. Estaba leyendo sobre eso esta mañana, dije. ¿Tienen alguna recomendación? Hubo cierto desacuerdo sobre qué mancha era la mejor. Parecía que había dos opciones principales, pociones para aumentar el poder de los hechizos y pociones para reducir el costo del maná. Los magos estaban divididos en este 50 y 50. Si quieres, puedo mostrarte cómo se hace la artesanía, ofreció MYRL. De todos modos, mañana trabajaré en mi regalo para las brujas en la sala de manualidades. No me importaría darte algunos consejos. Honestamente, eso sería genial, dije, agradecido de no tener que descubrir cómo hacer manualidades por mi cuenta. Él se ofreció a lavar los platos y el resto de nosotros fuimos regresando uno por uno a nuestras propias habitaciones. Ya estaba oscuro afuera, pero aún no estaba cansado, así que decidí reflexionar un poco. Mientras la abundante comida se agitaba en mi estómago, caí al estado meditativo. Mi orbe apareció ante mí. Brillante y etéreo, flotaba en mi pecho como un planeta a la deriva por el cosmos. Con un poco de concentración, pude descender a mi mundo orbe. Aparecí debajo del árbol del mundo y, al principio, las únicas criaturas hechizadas que pude detectar fueron mi brote, de hierba espiritual, y, de agua curativa, que estaba nadando en la tranquila piscina. Pero pronto, los demás debieron sentir mi presencia porque Blade salió saltando de los arbustos y, Voidfrag, descendió de las ramas de su hilo de seda de maná. Outer Dark fue el último en llegar. Quería hacer un experimento para ver si mis hechizos de nivel superior cultivaban más rápido que mis hechizos de nivel inferior. Me tomó algunas explicaciones, pero finalmente solo logré que Healing Water entrara en el estado meditativo. El pez koi colgaba en el agua meditando pacíficamente y yo esperaba a que mi maná subiera. Yo estaba solo en 824/1680. Toda él, agua curativa, que solía regar las campanillas azules por la mañana consumía bastante maná. Una vez que tuve una idea general de qué tan rápido podían cultivarse los peces koi, le ordené que se detuviera y le pedí a la oruga que hiciera lo mismo. Void Thread era de nivel 2, así que si mi teoría era correcta, entonces mi maná debería recuperarse más rápido mientras meditaba. La oruga asumió la posición enrollada, como una serpiente, que me dijo que estaba meditando. Efectivamente, mi maná aumentó más rápido que cuando mi pez koi de nivel 1 estaba meditando. Luego lo probé con Blade, que era de nivel 3, y el maná se recuperó aún más rápido. Como prueba final, hice que dos de mis hechizos de nivel 1 meditaran juntos y luego lo comparé solo con Void Thread. Hasta donde pude ver, la tarifa era exactamente la misma. Eso significaba que mis hechizos de nivel superior cultivaban proporcionalmente más rápido que mis hechizos de nivel inferior.
Honestamente fue un alivio. La tentación de aprender nuevos hechizos en lugar de subir de nivel mis viejos hechizos ya era bastante grande, pero si el nivel no tuviera relación con su capacidad de cultivar, podría haber seguido aprendiendo otros nuevos para aumentar la cantidad de discípulos que tenía en mi orbe. Después de mi experimento, invité a todas mis criaturas hechizadas a unirse a mí en la meditación. Era difícil saber qué tan rápido pasaba el tiempo mientras estaba en mi orbe, pero calculé que nos tomó alrededor de 45 minutos recuperar completamente mi maná gastado. A estas alturas ya me estaba cansando bastante y mi cultivo empezaba a perder su eficacia. Agradecí a mis criaturas individualmente y les hice saber que si querían meditar mientras yo no estaba, eran bienvenidos. No quería que sintieran que los estaba obligando a cultivar para mí, pero si querían acumular algo de maná extra en su tiempo libre, ¿quién era yo para detenerlos? Les deseo buenas noches a las pequeñas criaturas y decido ver cómo están por la mañana.